con esto que quedó, porque la ley pretendía reglamentar los decretos de necesidad y urgencia, y al final terminó dándole la facultad al Poder Ejecutivo que con que una sola Cámara lo apruebe, ya la norma queda absolutamente vigente. Vos como integrante del Senado tenés una responsabilidad importante, porque ya en diputados se ve que estos DNU van a morir, pero en el Senado se están jugando a mayorías muy ajustadas, por cierto. Un escenario muy importante donde el Senado queda como una situación relativamente indeterminada, pero hoy estamos confiados. En estos momentos hay reuniones permanentemente para tratar de llegar a un acuerdo con el oficialismo, teniendo nosotros la confianza en que poseemos la mayoría necesaria para hacer funcionar al Congreso como debe, como compensación a veces de los excesos del Ejecutivo, como expresión independiente de la pluralidad del cuerpo social e ideológico, porque allí estamos todos, digamos, y es la representación más directa que tiene, y además de medio tiempo, como el 28 de junio, que tiene la posibilidad de renovar la voluntad popular. Entonces ahora podemos hacer realidad esto en diputados, y yo creo, confío que en senadores también, con una mayoría que estamos trabajando constantemente. Así que me parece que a pesar de que con una Cámara sería suficiente para el Ejecutivo, para convertir, digamos, en realidad definitiva el decreto de necesidad de urgencia, en este caso del Fondo del Bicentenario, va a tener muchas dificultades para lograrlo, porque en diputados no puede, eso ya está claro, y yo creo que tampoco va a poder en el Senado. La crítica tuya se centra no solamente en los aspectos formales, digamos, en cuanto al DNU, que ya es un avasallamiento sobre la potestad legislativa del Congreso, sino va más allá, o si hubiera sido vía una ley que razonablemente se pudiera haber discutido, quizá la situación hubiera sido distinta. Hubiera sido distinta de por sí ya, las condiciones de una discusión seria de cómo enfrentar la deuda, de cómo generar un desarrollo económico y si tiene que intervenir el uso de las reservas para ello o no. Con un gobierno razonable, que hubiera mostrado algún signo que genere confianza en la población, confianza en la oposición, en la opinión pública, uno podría sentarse a discutirlo todo, también a discutir el uso de reservas en un caso de necesidad, si todos estamos de acuerdo que no hay nada escondido bajo el poncho. Claro. Pero con un gobierno como este, que constantemente burla sus compromisos incluso explícitos, recordemos la reforma política, en donde consensúa cláusulas transitorias como la 107 y la 108 para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2012, y luego, después de haber consensuado, después de haber tenido un voto unánime en diputados en favor de ese contenido, hace el veto parcial. Inconstitucional, yo creo. Y la promulgación parcial. Y la promulgación parcial, que es el caso que Osvaldo recién decía, y me parece que eso claramente es inconstitucional respecto del artículo 80, porque lesiona el espíritu de lo votado por el cuerpo. En senadores se nos amordazó, no se nos permitió hacer ningún cambio, todavía con la vieja mayoría oficialista, con el argumento de que ya se habían hecho en diputados, y después va la presidenta y vota los más sensibles de esos sensibles de esos cambios. Entonces no hay confianza, no podemos confiar en el buen uso de este llamado Fondo del Bicentenario, además por los considerandos. Por ejemplo, hay un considerando del decreto que dice llevar adelante políticas activas que permitan aplicar los recursos disponibles para financiar el crecimiento económico. Eso tiene una amplitud. Eso no es pagar deuda. Y luego el artículo primero, que digo, fíjense qué poca confianza o ninguna podemos tener en el Ejecutivo, cuando en Infoleg, si ustedes entran, ya está cambiado el artículo 6 de la 23.928, que se modifica en este decreto, que todavía no tiene ratificación o desaprobación, pero supongamos ratificación del Congreso, y ya en Infoleg funciona modificada, figura modificada la ley. Claro, podría estar bien eso si no hubiera habido esta medida cautelar, porque de acuerdo a la ley, yo creo, de acuerdo a la ley 26.122 se entiende que los decretos tienen vigencia desde que son dictados, decretos de urgencia, y la conservan mientras no sean rechazados por ambas cámaras, cosa que yo creo que es inconstitucional porque bastaría una sola. Pero en el caso particular de este decreto, lo que pasa es que hay una medida cautelar que lo frena, de manera que no está en vigencia.